¿Qué pasaría si tenemos una falta de desaparición de la arteria hialoidea? Se conocería como la persistencia de esto mismo, y lo estamos viendo acá. Lo que debería ser simplemente que la arteria hialoidea se convierte en el canal de Brock-Cloquet. Vean ustedes cómo puede persistir anormalmente. En casos extremos puede persistir esto, y acá lo estamos viendo cómo llega hasta la papila misma, pero en otros casos la persistencia es de una banda, como en este caso, ¿no? Acá tenemos una banda hialoidea que termina a nivel de la papila óptica, y que por el otro extremo va a irse hacia lo que es el cristalino. Esto obviamente se puede ver gracias a la lámpara de hendidura, ¿no? Otras anormalidades que podemos apreciar es la microftalmía, es decir, un ojo pequeño, menos de las 3/4 partes, muchas veces. Acá vemos un caso, dos casos de una microftalmía unilateral en 2 casos clínicos, presentados por el doctor Navas Aparicio. Si bien no hay solución a esto, porque este ojo no funciona, sí puede haber una cirugía estética para evitar justamente el trauma psicológico, como lo estamos viendo acá. Estos niños como han podido recuperar una estética bastante buena, ¿no? Y definitivamente que pueden ver por el ojo sano. Una cosa diferente ya es la anostalmía, es decir, ausencia del globo ocular. Acá no ha habido la formación de la cúpula óptica. Es decir, los genes comprometidos se han visto a niveles muy precoces, ¿no? Aquí estamos viendo un caso presentado por Aviña y colaboradores de una anostalmía bilateral. Esta anostalmía, como es una lesión tan, digamos, inicial en la embriogénesis, muchas veces se acompaña de otras manifestaciones más. Aquí estamos viendo una, digamos, puente nasal ancho, una persión a nivel de las fosas nasales, una implantación de las orejas bajas, un labio superior sumamente delgado, y a nivel del encéfalo podemos apreciar que existe una displasia septo-óptica con prácticamente inexistencia del cuerpo calloso. El cuerpo calloso se encuentra muy adelgazado. La anostalmía puede ser una expresión de desórdenes genéticos y cromosómicos, pero muchas veces también puede ser secundario a otra causa, como los pesticidas, benzimidazol, la fiebre, hipertermia, alta temperatura, incineradores, infecciones intrauterinas como la rubiola, toxoplasmosis, citomegalovirus, varicela, solventes, radiaciones, fármacos como talidomida, isotretinoína, warfarina y alcohol. Es decir, pueden haber muchas causas detrás de la anostalmía. Otra alteración que podemos ver es la ausencia del cristalino denominado afaquia, y otra cosa es la ausencia del iris, en este caso la aniridia. Claro que acá hay una pequeña parte, es acá prácticamente falta todo, ¿no? Son sujetos que tienen que vivir siempre con lentes oscuros, porque no hay forma de poder realizar esta miosis y regular la intensidad de luz. Esta aniridia puede formar parte del síndrome de Ward, que es el tumor de Wilms, la aniridia, gonadoblastoma y retardo mental. Lesiones mucho más, digamos, iniciales en la embriogénesis de la ciclopía, es decir, podemos ahora explicarlo tranquilamente cómo esto se puede producir, porque faltó la inducción del SHH y finalmente el campo ocular único se quedó como tal.
Este es un resultado de un campo ocular único. Y obviamente, si lesiona en este nivel la formación de la placa, el cierre del neuroporo ventral o craneal, que se le llama, puede influir. Y esta ciclopía se acompaña de lesiones graves, como lo hemos visto ya en la clase previa. Una cuestión es un poquito menos intensa, vendría a ser la sinoftalmía, que viene a ser la fusión de dos ojos, ¿no? Como en este caso o en este otro. Antes de empezar con el sistema auditivo, una estiradita. A ver. Así es su clase seminaria también. Así, bueno. Hacia el otro lado. A los jaguar. Una estiradita, ¿no? No. Este es por todo. Que me jatine. ¿Ah? Hay que no fue en el seminario. Bueno, la buena nueva es que esta parte es un poquito más rápida. Chévere, batería. Chao, auditivo, vamos a ver que este se forma de tres partes. Tiene el oído externo, todo el mundo lo conoce, el oído medio y el oído interno. A pesar que funciona como una sola unidad, por lo menos las tres juntas para la audición y la última también para el equilibrio, el origen de cada uno de ellos es diferente. De tal manera que desde el punto de vista embriológico tiene que estudiarse de manera independiente. Acá vamos a empezar con el oído interno. Si hacemos un corte coronal a nivel de la placoda óptica, vamos a ver esto, que la placoda óptica es la primera parte, el inicio de lo que es el oído interno. Y no viene a ser sino un engrosamiento del ectodermo a nivel del romboencéfalo, porque esta es la altura del romboencéfalo. Y vean ustedes, la placoda óptica también se aprecia en el día 22. Curiosamente al mismo tiempo que se está formando la fisura óptica, pero ya no a nivel a la altura del romboencéfalo, sino ya en el prosencéfalo. Posteriormente esta placoda óptica que estamos viendo acá va a sufrir una invaginación, denominada invaginación de la placoda óptica. 2 días después podemos ver esto en el día 24. 3 días más, esta placoda óptica se ha seguido invaginando dentro del mesénquima para formar la fosa óptica. Y 2 días después, en el día 31, ya vamos a ver cómo esta fosa óptica, que era una invaginación, se convierte en una vesícula óptica. Vesícula óptica, o también llamada otocisto. Este otocisto vamos a ver como parte del célula del mismo y conjuntamente con célula de la cresta neural van a formar lo que se conoce como el ganglio estatoacústico, que lo vamos a ver posteriormente. Lo interesante que este otocisto o vesícula óptica va a tener 2 prolongaciones fundamentales. Va a tener una prolongación dorsal denominada porción utricular de la vesícula óptica y va a tener una prolongación ventral denominada porción sacular de la vesícula óptica. ¿Okay? Entonces la historia más o menos es así. De esta manera, la porción utricular de la vesícula óptica formará el utrículo, los conductos semicirculares y el conducto endolinfático. Y la porción sacular de la vesícula óptica formará el sáculo y el conducto coclear. ¿Ok? Entonces, estas 2 prolongaciones forman todo el resto. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Sobre el sáculo, la cóclea y el órgano de corte. Acá estamos viendo la prolongación sacular de la vesícula óptica, que la estamos viendo acá. Entre la 6ª y la 8ª semana sufre una elongación ventral
y esta prolongación va a sufrir giros hasta completar 2.5 giros, 2 giros y medio. Y estos giros van a, el interior del giro y todo esto va a constituir lo que se conoce como el conducto coclear. Ya en la 8ª semana hay una separación importante entre esta prolongación y el sáculo mismo. Y la separación entre la cóclea, el conducto coclear, y el sáculo se llama conducto de Henze, ¿ok? Que es algo que van a ver ustedes cuando lleven el curso de ORL o otorrino, ¿no? Aquí estamos viendo exactamente esto y vamos a ver cómo, por ejemplo, este conducto coclear, si hacemos un corte en él, lo estamos viendo acá. Este conducto coclear está rodeado por un mesénquima que pronto va a transformarse en una caparazón cartilaginosa. Esta caparazón cartilaginosa alrededor de este conducto coclear empieza a proliferar y posteriormente sufre invaginaciones de generaciones en el interior de él y forman dos conductos, una denominada rampa vestibular y otra denominada rampa timpánica. En esta situación en que aumentan las presiones dentro de estas rampas, se empujan y deforman un poco lo que es el conducto coclear, que adquiere ahora de una forma circular una forma triangular. Un lado de este triángulo va a estar unido a la caparazón cartilaginosa por el ligamento espiral, y el ángulo extremo de este triángulo de conducto coclear va a unirse al otro extremo de la caparazón cartilaginosa mediante una formación denominada modiolo, que posteriormente va a osificarse. Un estadio más avanzado podemos ver cómo el conducto coclear, que era un conducto simple, va a sufrir una serie de cambios con proliferación de las células a nivel, las que están más en la región ventral, en dos partes, un borde externo y un borde interno. Finalmente ellos van a diferenciarse más y el conducto coclear va a estar separado de la rampa vestibular por la membrana vestibular y de la rampa timpánica por la membrana basilar, que es una parte importantísima en la audición. Desde el ganglio estatoacústico que le habían mencionado previamente va a diferenciarse en dos. En un ganglio vestibular, que lo vamos a ver después, y en múltiples ganglios espirales. Acá estamos viendo uno de ellos, los neuroblastos que están en este punto, en este ganglio, y que vienen desde la cresta neural. El axón, la fibra aferente al mismo va a estar en contacto con esta parte interna de estas células que vamos a ver ahora, y van a constituir lo que se llama la fibra del nervio auditivo. Nuevamente tenemos el conducto coclear, y este conducto coclear va a formar lo que va a tener esta diferenciación. Tenemos la proliferación en la 10ª semana, es un epitelio relativamente simple, pero en el 5º mes ya se va complejizando. Recién nacido ya podemos ver que existe una serie de células. Por ejemplo, acá tenemos células pilosas externas, una hilera de células pilosas internas, y entre ellos hay una serie de túneles como el surco espiral, túneles espirales, entre otras cosas más. Una representación tridimensional de esto mismo en una parte un poco más desarrollada. Vamos a ver que estas células pilosas externas y la externa, que están acá, son entre filas,
y la capa y la célula pilosa interna que están en una fila van a constituir los órganos, las células sensoriales, y que van a estar en contacto con este nervio, esta fibra que van a terminar en el ganglio espiral. Todo esto, todas estas células van a tener unos cilios, y estos cilios van a estar incrustados dentro de la membrana tectoria que está acá. De tal manera que cuando se realiza un estímulo auditivo, se mueve la membrana que está debajo de esto, mueve las células y los cilios se desplazan dentro de esta membrana de un extremo a otro, ocasionando la despolarización de estas células pilosas. Entonces, la unión de las células sensitivas descritas más la membrana tectoria es lo que constituye con el nombre del órgano de corte, algo que vamos a estudiar un poco más en neuroanatomía. ¿Qué pasa ahora con el utrículo y los conductos semicirculares? Ahora vamos a hablar de la porción utricular de la vesícula óptica. Esta porción que está más en la región dorsal. En la quinta semana hay una prolongación a manera de una pizza. Posteriormente, unas semanas después, las partes centrales de esta, entre comillas, pizza va a sufrir una unión de las paredes externas, quedando únicamente con un conducto alrededor de él. Posteriormente, esta parte que se unió desaparece y van a constituir lo que se conoce como los conductos semicirculares, que son 3. Entonces vamos a ver que existen tres conductos semicirculares. Estos van a terminar en un extremo del conducto va a terminar en una ámpula, en una forma abultada, que se denomina ampolla, que son 3, y los otros 3 van a terminar de forma tubular. Pero como dos de ellos, el conducto semicircular de aquí y este otro, el posterior y el anterior, se unen en uno solo, finalmente en el utrículo termina dos conductos delgados y tres gruesos, en total 5. Lo interesante es de que vamos a ver, por una parte, estas tres ampollas, y vamos a ver esto otro, que es el utrículo y el sáculo. Vamos a ver cada uno de ellos. El utrículo y el sáculo tienen una mácula, cada uno de ellos. Y esta mácula que la estamos viendo acá van a tener una serie de células sensibles, como lo estamos viendo. Y estas células sensibles van a estar en contacto finalmente con las fibras del nervio, en este caso del nervio vestibular. ¿Ok? De tal manera de que cuando en el caso del utrículo y el sáculo tenemos aceleraciones lineales, lo que vamos a hacer es de que todo este sistema se desplace hacia un lado y hacia el otro. La disposición especial del utrículo y el sáculo en los 3 ángulos va a ser de que reaccione ante aceleraciones lineales en los 3 planos, antero-posterior, lateral y supero-inferior. Superinferior cuando vamos en un ascensor y el ascensor se detiene y sentimos que el estómago se nos sube, etcétera, etcétera. Todo esto es debido a la mácula del utrículo y el sáculo. Una situación diferente es en la ámpula de los conductos semicirculares. En este caso, esto reacciona a desplazamientos circulares, es decir, giros, y los giros en los 3 ángulos, de tal manera de que dentro de estas ámpulas van a haber esta cúpula, y en el interior de la cúpula van a haber estos cilios de las células ciliadas, y dependiendo de la angulación, de la aceleración angular en que se le dé,
esta cúpula se inclinará hacia un lado o hacia el otro lado, provocando la despolarización o la hiperpolarización y tener la noción de un giro finalmente. Entonces la mácula y el utrículo para aceleraciones lineales y las ámpulas de los conductos semicirculares para las aceleraciones angulares. ¿Y qué pasa con el ganglio estatoacústico que estamos viendo acá? Este ganglio estatoacústico va a formar lo que se conoce como el ganglio vestibular para el equilibrio y cuyos axones eferentes van a ir a los núcleos vestibulares del tronco cerebral, mientras que los ganglios espirales que están dentro de la columela, su axón va a unirse, va a contactarse con los núcleos coclear ventral y dorsal que se encuentran en el bulbo. Ambos, el nervio coclear y el vestibular, forma el octavo nervio o nervio vestíbulo coclear. Hablemos algo del oído medio, la caja timpánica y la trompa de Eustaquio. Vemos la relación importante que hay entre la primera bolsa faríngea y la primera hendidura faríngea. ¿Okay? Mientras la primera bolsa faríngea se expande lateralmente, la primera hendidura faríngea se va a expandir medialmente. La primera bolsa faríngea va a formar el endodermo de la primera bolsa faríngea, va a formar el oído medio. Y en cambio, la primera hendidura faríngea va a formar el conducto auditivo externo. Esta primera bolsa faríngea va a tener una prolongación craneal que va a formar, como les digo, el oído medio, pero la parte más medial del mismo sufre un adelgazamiento, va a formar el seno tubo timpánico que pues se transformará finalmente en lo que es la trompa de Eustaquio. Acá vemos un poco más esto. Al final de la primera bolsa faríngea va a haber una condensación mesenquimatosa. Y dentro de esta formación mesenquimatosa se van a formar el primordio cartilaginoso de los huesecillos, del martillo, el yunque y el estribo. Si bien el martillo y el yunque va a ser para la primera bolsa faríngea, el estribo va a ser para la segunda bolsa faríngea. Los dos primeros relacionados con el cartílago de Meckel y el segundo con el cartílago de Reist, ¿no? Y vemos acá en un estadio un poco más desarrollado ya la formación primero de la cavidad timpánica primitiva que se va a extender posteriormente acá, pero mientras tanto esto va a estar lleno de una sustancia que va a rellenarlo, pero la parte más medial del mismo formará en el futuro lo que se conoce como la trompa de Eustaquio. La primera hendidura faríngea inicialmente en la parte extrema del mismo va a rellenarse de un tapón meatal que a partir del séptimo mes intraútero va a ir desapareciendo. La persistencia del mismo puede dar origen a la sordera. Con los huesecillos ya le explicamos que el yunque martillo vienen de la primera bolsa faríngea, del cartílago de Meckel, y el estribo de la segunda bolsa faríngea, el cartílago de Reist. Aquí lo estamos viendo. Debido a esto, el músculo del martillo va a ser inervado por el quinto nervio, mientras que el músculo del estribo, el estapedio, va a ser inervado por el séptimo nervio finalmente. Aquí ya vemos cómo el endodermo invade la cavidad del
del oído medio, revistiéndolo completamente. Va a tener una serie de funciones como la de unir estos huesecillos en sus puntos respectivos, formar los diferentes ligamentos, que inicialmente es como un meso. Aquí estamos viendo también la membrana timpánica, que tiene tres partes: una capa, un epitelio ectodérmico, una parte media mesodérmica y una parte interna endodérmica. ¿Okay? Vemos cómo inicialmente estos huesecillos estaban embebidos por un mesénquima laxo, pero que después tiene que reabsorberse completamente. Y estamos viendo acá el músculo tensor del tímpano para el quinto nervio y el músculo estapédio para el séptimo nervio. Estos dos músculos actúan sincrónicamente pero opuestamente. Mientras el músculo del tensor del tímpano lleva el tímpano hacia adentro, el músculo estapédio lleva el tímpano hacia afuera. De tal manera que hay una coordinación y van a coordinar bien estas acciones para que el tímpano pueda reaccionar tanto a los sonidos graves como a los sonidos agudos. Es importante la unión, la coordinación de ellos para poder prevenir que un ruido intenso pueda lesionar la cóclea. Claro está que el desarrollo de este mecanismo se ha tomado pues millones de años y está destinado para los ruidos naturales. Nadie se iba a imaginar explosiones de dinamita, nadie se iba a imaginar un ruido tan intenso como la turbina de un avión, un concierto de rock, un concierto de chicha que lo ponen a todo volumen, o una vez que vamos al cine y los ruidos son pero ensordecedores. El órgano no está para eso. Entonces, la capacidad de reaccionar son 10 milisegundos aproximadamente. Pero estos ruidos son tan rápidos, tan intensos, tan violentos, que muchas veces no hay la capacidad para poder protegerlo. No nos sorprende que exista una generación de sordos jóvenes. Lo que antiguamente pues la sordera era un sinónimo de senectud, actualmente no. Hay muchos jóvenes de 30 y tantos, 40 años, ya están sordos. Y es debido a estos ruidos intensos, repetidos, ¿no? En relación con el oído externo, el conducto auditivo externo, ya lo mencionamos, que es una prolongación medial de la primera hendidura faríngea. Inicialmente tiene un tapón meatal, pero que a partir del tercer mes se forma esto, pero que a partir del séptimo mes tiene que empezar a reabsorberse. La membrana del tímpano, ya lo mencionamos, que está constituido por tres partes, y el manubrio del martillo se encuentra aquí, ¿no? El pabellón auricular es producto de 6 montículos mesenquimatosos, 6 montículos denominados auriculares, y que provienen de dos bolsas: la primera bolsa faríngea, los primeros 3, y de la segunda bolsa faríngea, los últimos 3. Esto es bastante complejo y requiere la coordinación de ellos para constituir un oído, un pabellón auricular completo. Y aquí vemos cómo el primer montículo forma el trago, el segundo el cornete, el tercero la fosa navicular, el cuarto el hélix, el quinto el antihélix y el sexto el antitrago. Es decir, las diferentes partes del pabellón auricular. Orientación clínica, tenemos obviamente la sordera, ¿no? Aquí hay factores genéticos importantísimos, pero no son los únicos. Tenemos el virus de la rubiola, poliomielitis, eritropoyesis fetal, diabetes, hipotiroidismo, toxoplasmosis. A las mujeres que les gusta tanto estar con los gatos, tengan gatos después que tengan hijos, no antes, porque sordera y una serie de afecciones del feto es debido a los gatos, porque los gatos transmiten la toxoplasmosis.
Acá tenemos lesiones, por ejemplo acá tenemos un pabellón deformado, tenemos algunas fosas naviculares y tenemos algunas apéndices. Los apéndices es debido a montículos adicionales. En general estos últimos lo que tienen es una falla estética, pero la extirpación de esto es sumamente fácil, ¿no? El sistema olfatorio, vemos como en este animalito diríamos que es puro olfato, ¿ok? Acá lo estamos viendo, fíjense ustedes, de todo el encéfalo una enorme cantidad, y del prosencéfalo, ¿ven? Una enorme cantidad está destinado a esto. Miren el bulbo olfatorio y el óvulo piriforme. Esto también está representado acá en el erizo. Sin embargo, en el ser humano está reducido a una mínima expresión. De tal manera de que mientras en los animales el sistema olfatorio, que es el rinencéfalo, está acoplado fuertemente con el sistema límbico y el olfato comanda la conducta del animal, tanto es así que es importante para que pueda alimentarse, pero también es importante para que huelan a los depredadores y no sean ellos el alimento. Pero no solamente sirve para esto, que de por sí ya es una cosa importantísima, sino que sirve para distinguir, en el caso de los machos, puedan distinguir a las hembras cuando ellas están en eso, con el olfato. Y en algunos casos los machos, como el oso panda, también sufre de ciclos, de esta manera que tiene que haber una coincidencia feliz entre el oso panda hembra y el macho, que los dos estén en estro para que puedan entrar. Pero por suerte que en la mayoría de los animales los machos siempre están dispuestos a... En el ser humano, por suerte, esto ha habido una desacoplación. Ya el rinencéfalo ya no está tan fuertemente unido al sistema límbico y los olores un poco influyen en nuestro ánimo, influye poco en los sentimientos, ¿no? Ok, aquí son diferentes partes. Otra cosa que debemos de mencionar es de que la prominencia frontonasal va a constituir lo que es la frente, la nariz y una serie de estructuras más como los incisivos centrales y el paladar, digamos que está en la parte central. Es importante porque es parte de lo que es el sistema olfatorio. Debemos de mencionar que la interacción entre la célula de la cresta neural con el ectodermo va a formar las placodas olfativas